Durante las últimas 3 semanas hemos venido considerando el texto que está ahí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que les invito a que lo digan conmigo. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este texto es maravilloso para nosotros y deberíamos considerarlo como algo precioso para cada uno de nosotros, porque el texto está puesto justamente en una conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Recuerdan? Nicodemo es un líder religioso que reconoce varias cosas de Jesús, pero entre las que más se distinguen cuando habla es la autoridad como maestro y al mismo tiempo su procedencia divina, pero no era salvo. Él reconoce eso en Jesús, pero no era salvo. Y Jesús entonces le habla a él sobre el nuevo nacimiento o nacer de nuevo, ese nacer de nuevo que todos deberíamos experimentar, que cada uno de las personas debería tener si queremos ver y si queremos entrar en el reino de los cielos. Pero este nuevo nacimiento, el Señor les va a explicar, no se trata de la voluntad del hombre, no se trata que es el hombre el que se hace nacer a sí mismo, como tú y yo no nos procuramos para nacer nosotros por nuestros propios medios, sino que en realidad, dice el Señor, el nuevo nacimiento es la obra soberana del Espíritu Santo para dar vida a quien Él quiere. Pero Nicodemo, por supuesto, no logra, como nosotros, sin el Espíritu, no lograríamos comprender la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, Jesús pasa con Nicodemo de ser un maestro, es decir, hablarle como maestro, a hablarle como el Hijo de Dios que descendió del cielo para hacer algo, para hacer posible el nuevo nacimiento, que es lo que le va a hablar ahí a partir del versículo 14. Y comienza entonces a hablarle a Nicodemo sobre un hecho muy conocido para él, de cómo puede él entender cómo podemos entrar en el reino de los cielos. Entonces, me ayuda versículo 14 y 16, lo leeré yo, usted sígame con su vista, pero dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, notan ustedes que Jesús va a tomar el versículo 16, bueno, no decimos que él va a tomar el versículo 16, sino va a decirle a Nicodemo sobre esta característica, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero la primera cosa que hace es justamente referir el hecho histórico. Jesús toma el hecho histórico de cuando la nación de Israel, recuerdan ustedes, sale, ¿verdad? O está en el desierto y empieza a hablar, empieza a murmurar, empieza a rebelarse contra Dios por haberlo sacado del desierto. Y entonces Dios, si usted recuerda, envía serpientes que los mordían y quien era mordido moría. Entonces, la nación de Israel está ahí básicamente en una cuestión de muerte. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se arrepiente. Y entonces Moisés va a hablar con Dios y habla con Dios y Dios le ordena, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Le ordena hacerse una serpiente y ponerla en un asta para que quien fuera mordido y mirara esa serpiente que había hecho Moisés, que había levantado en esa asta, ¿qué sucedía? Viviera. Y Moisés hace entonces una serpiente de bronce y la levanta en medio del campamento. ¿Para qué? Para que quien la mirara, si le había mordido alguna de estas serpientes, fuera librado de la muerte y entonces así viviría. Y Jesús entonces, inmediatamente hablando de eso, habla de esto de Juan 3:16. Y entonces Jesús empieza o nos enseña que Él, Jesús, como el Hijo del Hombre, también será levantado en la cruz, ¿verdad? Como lo fue aquella serpiente de bronce, para ser la fuente de sanidad y de vida, debido obviamente al pecado, a la rebelión y a la ira de Dios sobre esos pecadores y esos rebeldes. Pero levantado en la cruz, Jesús, dice él, va a proveer ¿qué cosa? Vida.
Jesús va a proveer vida para quienes, para todos los que como en la nación de Israel eran picados, ¿verdad? O eran mordidos por aquellas serpientes, si veían aquella serpiente eran sanados. Y el Señor Jesucristo dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y dice ahí, para que todo aquel que en él cree. Y entonces aquellas personas, ¿verdad? Que eran mordidas por la serpiente, veían aquella serpiente, eso significaba creer. Y Jesucristo dice, quien me mire a mí, quien crea quien yo soy, lo que digo que soy, y que soy procedente de quien me ha enviado, entonces que tenga vida. Entonces, levantando en la cruz, Jesús va a proveer vida para todo aquel que lo vea, para todo aquel que crea en él, para que no se pierda, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Me ayuda con el versículo 15, por favor, de nueva cuenta? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. E inmediatamente Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notan que es una sola idea que el Señor está manejando. El problema es que a veces nos centramos en una sola parte y decimos al mundo, le decimos al mundo, mira, Dios te ama, ¿no? Y entonces ya con eso ya parece que le dijimos todo, pero se nos olvida que eso es justamente lo que el Señor quiere que les digamos. Sí, te ama, pero Él ha provisto, de tal manera te ha amado que ha dado a su Hijo unigénito para que si crees, entonces puedas tener vida eterna. El texto entonces es importante de Juan 3:16 porque nos va a enseñar varias cosas. La semana pasada estuvimos hablando que este texto nos previene, ¿verdad?, de esa gran pérdida eterna. Nos previene de, ¿recuerdan? Lo que dice Juan 3:16 al final, de no perdernos y para tener vida eterna. Es decir, quien no cree, ¿qué sucede con ellos? Dice el texto, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué sucede con los que no creen? Se pierden y no tienen vida eterna, ¿cierto? Y decíamos dónde y cómo eran las características de esta pérdida, ¿verdad? Y esta no vida eterna, sino muerte eterna, que no es una destrucción, no simplemente ya no existes, no, al contrario, es bien consciente y es bien real. Pero entonces el texto nos enseña otras cosas más y el día de hoy quiero ahí justamente que usted y yo vayamos a mirarlo, porque la semana pasada vimos el peligro de perderse eternamente. Y escucha bien, mientras no mires a Jesús, mientras no creas en Él, el veneno del pecado te va a condenar espiritualmente y la ira de Dios está o estará sobre ti, como dice el texto. Ajá, mire, si me ayuda, por favor, más adelante lo dice, versículo 18, ¿lo tienen? Me ayuda, por favor, dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué cosa dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Entonces, escuche, hay entre los que creen y no son condenados y los que no están creyendo y están condenados. No hay de otro. No te puedes poner en un punto medio y yo medio creo. ¿Eso valdrá? No. Si te mueres incrédulo, entonces la ira de Dios había estado sobre ti y seguirá estando sobre ti. Si vienes a Cristo, la ira de Dios había estado sobre ti y ahora tienes paz para con Dios. Así que mientras no veas a Jesús, mientras no creas en Él, el veneno del pecado, la condena de la muerte espiritual y la ira de Dios estarán sobre ti. ¿Por qué? Bueno, porque persiste la ofensa contra Dios porque Él es quien te creó. Entonces, la gente no se puede salvar así por plumazo, ¿no? O no se puede salvar porque perteneces a determinada religión, o porque perteneces a determinado grupo, o que porque tus padres son creyentes. No se puede hacer así porque la ofensa es personal y la ofensa que le hemos hecho es a un Dios santo. Y esa ofensa a Dios santo lo hacemos nosotros todo el tiempo, todas nuestras vidas, y por supuesto la ira de Dios está sobre ellos, sobre nosotros o sobre los que no se han arrepentido, y dice Dios que el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, lo que pasa es que la única vía de salida es creer en el Hijo.
La reacción de la gran ofensa que le hacemos a Dios trae juicio al hombre. Y eso es la función de su ira judicial, decíamos la vez pasada. Es decir, su ira es una ira presente. La ira de Dios es una ira presente y está entregando a la gente a su libertinaje, a su pecado, a su esclavitud, al mal, acumulando más ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque hay un día que está establecido, ¿verdad? Que es el día de la ira. Hoy la ira de Dios está sobre los hombres, dice Romanos. Ajá. Es decir, no es así como tremendamente fuerte y grande y demás, pero es ira de Dios, porque si el hombre no quiere sujetarse a Dios, entonces Dios lo deja a sus propios caminares y en ese camino va acumulando cada vez más ira para ese día de la ira. Ajá. Aquel día en que serán ya declarados culpables y sentenciados y serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es, dice la Escritura, la muerte segunda, el tormento eterno. Separados eternamente de la gloria, de la bondad, del amor, de la provisión de Dios. Pero el texto que nos pone en esa cuestión no nos deja ahí. No solamente es esa cuestión tremenda de lo que va a suceder. Bueno, el texto no nos deja ahí. Nos dice cosas preciosas y maravillosas que nos lleva al corazón. El texto nos lleva prácticamente al corazón de Dios, del mismo evangelio. Porque muchos han dicho que Juan 3:16 es la condensación de todo el evangelio, ¿verdad? De las buenas nuevas. Pero escuche bien, el texto sí nos lleva al corazón del mismo evangelio. Sí hay una prevención, nos previene a que si aquel que no cree en su nombre, entonces se va a perder y no tendrá vida eterna. Pero nos trae también y nos muestra el evangelio y nos lleva, mi amado hermano, a cimentar nuestra confianza de aquellos que hemos sido llamados por Dios. Entonces el texto, mi amado hermano, te va a llevar al corazón mismo del evangelio y te va a guiar, a cimentar tu fe en ese Dios que te ha salvado por gracia a través de la fe de Jesucristo. Entonces Juan 3:16 siempre se convierte en un texto para muchos alentador. No solamente es evangelístico, quiero decirte. No solamente es evangelístico, vamos en ese sentido, porque está condensado el evangelio, sino también es un texto que todos los días deberías repetirte, ¿cierto? Y hermanos, oro a Dios para que no solo comprendamos ese valor de estas cosas que dice Juan 3:16, sino también para que nos permita cimentarnos en esas verdades y poder compartirlas a aquellos que están alejados. Juan 3:16, por favor, me acompaña y nos ponemos en pie en este texto. Juan 3:16, dice así, me acompaña, si ya se lo sabe de memoria, qué mejor, así que lo puede decir con voz fuerte, clara, ¿verdad? Y así muy convencida. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entonces, primeramente hay una prevención. Primeramente nos dice del peligro que hay al final, que no se pierda, ¿verdad? Pero ahora nos va a decir algo absolutamente maravilloso. Lo siguiente que puedes destacar en el texto es esto. El texto dice que hay un Dios. Amén. Hay un Dios. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dice que hay un Dios. El Señor Jesucristo está diciendo es que sí hay un Dios. Y quiero que observes, dice, de tal manera amó Dios. Y Jesucristo quiere ponerte bien en claro, existe Dios. No se dice que una persona o un gobierno o tus papás o una institución ama al mundo. Aquí habla algo sobre algo importante. Jesús dice que quien ama es Dios. Jesús nos dice, hay un Dios. Más adelante veremos que ese Dios ama, pero de entrada nos dice, es un Dios. No uno cualquiera, es el Dios verdadero. Y por lo tanto nos enseña, mi amado hermano, que solamente existe un Dios. Que Dios existe, eso es una realidad. Amén. Jesús, mire, está completamente cierto de su persona y en su conciencia de Dios. Y Jesús, de hecho, va a hablar muchas veces sobre Dios. Jesús habla de ver a Dios,
Jesús habla del cuidado de Dios sobre su creación, sobre la búsqueda del reino de Dios, de la llegada del reino de Dios, de los que Dios había mandado, ¿verdad? De lo que Dios había mandado, perdón, en leyes, de las obras de Dios, del poder de Dios, de amar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de tener fe en Dios y de que ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En la mente, en el ser de Jesucristo hay total y convencidamente que hay Dios. Si no, sería una sin razón que hubiera venido pues a decirnos que haya un ente, ¿verdad? Que por ahí será algo, no sé, de lo que ustedes quieran creer, pero no, él está convencido porque al final de cuentas también él es Dios. Pero escucha esto, él nos dice, hay Dios. Amigos que nos escuchan, personas que nos ven, hay Dios, lo hay. De hecho, todo lo que dice Jesucristo se relaciona con Dios. ¿A qué vino? Sino a dar gloria a Dios. ¿Cuál fue la obra que hizo? Pues la obra que el Padre, que es Dios, también se lo mandó. Todo lo que se hace, Jesús lo está relacionando siempre con Dios. Todo su ser, todo su pensamiento, todas sus palabras, todas sus acciones están íntimamente relacionadas, están llenas de Dios. Y yo te pregunto, mi amado hermano, si tú crees en el Señor Jesucristo y Él dice, hay Dios, sí lo hay, también tus palabras, tus acciones, tu mente, tus reacciones son para Dios. O vives para hacer tu voluntad, o vives como un ateo, ¿me explico? Porque hay creyentes que se dicen muy creyentes, pero viven como ateos. Viven sin Dios en el día, en la semana, en sus vidas. Solamente se convierten, digamos, en creyentes, entre comillas, cuando vienen a los servicios o cuando están en algún lugar donde pues se requiere, ¿verdad? Algo cristiano o algo de hacer eso. Se convierten ahí, entre comillas, en cristianos. Pero todo su día, toda su vida viven como ateos. Pero el Señor Jesucristo no, porque en todo su ser, todo lo que hace, todo lo que dice, todo absolutamente de Él va a mostrar que hay Dios. Y Jesús nos enseñó que Dios existe y que esa es la realidad central de la vida. ¿Para qué nos creó Dios? Para su propia gloria. ¿Para qué estamos aquí? Para darle la gloria. ¿Y cuál es lo que Él ha prometido para nosotros? Que estamos con Él, aquellos que han creído en su nombre. Y lo maravilloso es que conocer a Jesús es conocer a Dios. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Bueno, si me has visto a mí, ya has visto al Padre. ¿Me explico? Porque Jesús nos va a revelar quién es Él y lo que Él hace. Y lo que sucede en este texto es que Jesús nos dice, hey, hay un Dios. Hay un Dios y más vale que lo tomes muy en serio, mi amigo, a hermanos en la fe. Hay un Dios y eso es fundamental para la vida cristiana. Y te pido por un momento que te detengas en tu vida hoy y te digas, Dios existe. Dios existe o no lo haces así en el día, ya lo das por hecho. Porque muchos cristianos, vuelvo a decir, a veces nos levantamos, ¿verdad? Con esa idea de que, pues sí, o sea, lo damos por hecho y deberíamos darlo por hecho, pero no te convences en el corazón ni te lo dices al corazón. Sí, hay un Dios. Y este Dios es el que comenzó el mundo, el que hizo el mundo. Este Dios es donde el mundo depende de Él y yo dependo de Él. Soy yo, una persona de conciencia, de sentido de justicia, de capacidad para contemplar las cosas espirituales, para expresarme con palabras y para amar. ¿Por qué? Porque fui creado a la imagen de Dios. Él estuvo primeramente ya ahí antes que yo, antes que el universo, y me hizo a su imagen y a semejanza para sí mismo, para que otros a través de mí lo conozcan a Él. Si no lo haces, si no estás consciente de estas cosas durante el día, mi amado hermano, el problema es que entonces no estamos haciendo o no estamos mostrando al mundo que Dios existe. Para nosotros es muy fácil decir, no, sí, mira, Dios existe. Ve la luna, ve las estrellas, ve todo lo creado. Ahí está Dios. Ajá, pero para ti, ¿cómo lo muestras tú? Porque se supone que para eso fuimos creados, ¿no? Para mostrar la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Y nosotros? ¿Tú la cuentas? ¿Tú lo manifiestas? Tú puedes decir, hey, yo soy una persona aquí, como me ves, que no solamente creo en Dios, sino que muestro que Dios existe. Y eso es lo que Jesús quiere que tú entiendas. Porque de tal manera amó Dios, porque lo hay.
Y lo hay, tan es así que aquí estoy yo y lo estoy manifestando con mi vida, con mis actos, con mis acciones. Cantamos hace ratito, ¿verdad? Este canto que no me acuerdo, pero decía que si Él es el maestro, entonces hagamos eso como es. Y entonces, si yo perdoné, entonces tú también perdonas. Si yo amo a mis enemigos, tú también deberías. Entonces, esa relación entre lo que Él es y yo soy es como mostramos que existe Dios. Así que el sentido de tu vida es conocer y mostrar a Dios. ¿Cómo le vas a decir al mundo, Dios te ama, si no te ve amar a ti? ¿Cómo le vas a decir al mundo que Dios es perdonador si tú no perdonas? ¿Cómo le vas a mostrar al mundo que Dios es paciente para con todos y tú no lo eres? Por lo tanto, mi amado, Dios existe. No somos lo último, nosotros no somos el último, pues ya no hay nada más. No, Él sí lo es, Él es. Nuestros planes ni siquiera son decisivos, los suyos sí lo son. Es una realidad, digamos, inmensamente grande que Él me ha permitido mostrarlo con mi vida. Entonces, la primera cosa que te encuentras en el pasaje de Juan 3:16 es porque de tal manera amó, ¿quién? Dios. La existencia de Dios. Dios sí existe. Pero además, la segunda cosa que te va a enseñar este texto, y quiero que lo mires bien, lo volvemos otra vez a repetir y nos ponemos de pie, mi amado hermano. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar su lugar. Mira, no solamente dice que hay un Dios, que existe Dios, sino también nos dice que Dios tiene un hijo. A ver, ya de entrada, a ver, ¿cómo está eso? Ahora nos está diciendo que este Dios tiene un hijo. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ¿qué? Hijo unigénito. Ah, caray. Esa es una verdad que nunca debes ignorar. Por eso está en función del texto. Por eso es este texto tan grande, tan maravilloso, tan hermoso. Porque resulta que este Dios que existe, que previene que no te pierdas, sino que puedas tener vida eterna, te dice que Él es Dios, el Dios grande y poderoso que tiene un hijo. Ahora, Dios tiene un hijo, amén. ¿Sí o no? ¿El hijo unigénito? Sí, amén. Dilo con convicción, porque entonces si no, ahí ya te conviertes, no sé, quizá en un unitario o en alguno de esos testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen que, bueno, Jesús fue ahí a un ángel que lo convirtió en su hijo, luego que lo adoptó y no sé qué, puras cosas que no son escriturales. Pero cada cristiano debería decir, Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios tiene un hijo, no por intimidad sexual y procreación, sino por lo que se conoce. En parte de la teología voy a usar ahora sí una palabra así muy, se llama generación eterna, que le llaman así, ¿no? Es decir, de modo que el Hijo es plenamente Dios y nunca tuvo principio. ¿Cuándo un padre se convierte en padre? Cuando tiene un hijo, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios es Padre eterno, entonces Él es Padre eternamente. Por lo tanto, entonces tiene un hijo que también es eterno. Así que el hijo es plenamente Dios y nunca tuvo un principio. Mire, los musulmanes se equivocan rotundamente cuando afirman que los cristianos creemos que Dios tuvo intimidad sexual con María y que Jesús fue el resultado de eso y por lo tanto se le llama hijo de Dios. Eso no es cierto. Ni tampoco, como ya les decía, que de repente tomó a un ángel, el mayor de los ángeles, y lo adoptó como su hijo y entonces lo convirtió en su hijo. Eso no es cierto. Desde la eternidad, el Creador infinito, eterno, personal y santo ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios siempre existió en una sola esencia divina. Hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podría significar esto? Significa que Dios siempre ha tenido un hijo. El Padre siempre ha tenido un hijo.
Y mire, ha tenido un hijo desde siempre, por lo tanto el hijo nunca llegó a existir en el sentido de que en algún punto surgió. No fue creado. Al contrario, decíamos, es eterno. Nunca hubo un momento en la infinita eternidad antes de la creación, ni después de ella existirá ese tiempo, porque el Hijo es eterno. Quiero que vayan conmigo a dos pasajes. Juan, capítulo 1, versículo 1, y luego vaya al versículo 14. Ajá, y nos ponemos en pie, los vamos a leer seguidos. Juan, capítulo 1, versículo 1, y luego nos vamos al versículo 14, lo cual le pido por favor que nos pongamos en pie. Juan 1:1 y luego versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pueden tomar su lugar. Mire, ya notó, el verbo dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ya notaste? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, así que Dios estaba con Dios. Voy a usar así el término. Y el Dios que estaba con Dios, el verbo era el Hijo de Dios. Y el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Y esto, mi amado hermano, es sumamente importante y fundamental para nuestra salvación. Porque si no crees que Jesucristo es Dios, entonces tu salvación no puede operar. Porque entonces quien murió en la cruz fue un hombre como tú y como yo, con pecado. Entonces, mi amado hermano, esto es importantísimo y fundamental para nuestra salvación. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne, que es el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Ahora, cuando se llama así, al llamar al Hijo de Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ajá. Ahora, cuando lo llama Hijo unigénito, Jesús quiere distinguir precisamente al Hijo unigénito de Dios de los hijos que son hechos o bien que son adoptados como tales. Me explico. Cuando usted lee Job capítulo 1, versículo 6, usted va a descubrir que los ángeles ahí son llamados hijos de Dios. Vinieron los hijos de Dios y entonces habla el texto. Bueno, ahí hay hijos de Dios, pero no son el Hijo, el unigénito. ¿Me explico? Luego también, por ejemplo, los creyentes salvos, busque Juan 1:12, los creyentes salvos también se les llama hijos de Dios. Entonces vamos a leer Juan 1:12 y mire, observe cómo ahí se les llama hijos de Dios a los creyentes que son salvos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí ya entramos en una dinámica hermosa, ¿cierto? Entonces, cuando el Jesucristo habla acerca del unigénito del Padre. Porque dice ahí que también hay hijos, en la Escritura nos dice, ¿cuál está? ¿Cuál otro hijo? Bueno, pues los hijos en referencia a los ángeles y los hijos con respecto a ¿quién? A los salvos. Entonces, escuche bien, mi amado hermano. Es importante. Son llamados hijos de Dios por haber sido adoptados en la familia y unidos a Cristo por la fe. Entonces, por eso somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido, tú y yo, traídos por el Espíritu. Cuando vimos a Cristo, cuando creímos en Él, pues, y fuimos traídos por el Espíritu Santo y fuimos puestos en Cristo. Y ahora, si el Hijo de Dios tiene un Padre eterno, que es el Hijo de Dios eterno, tiene un Padre eterno, ahora en Cristo tenemos un Padre. Así que quitémonos de la mente que todo el mundo somos hijos de Dios, al final, ¿verdad? Son los hijos descarriados de Dios, aunque no crean, aunque sean así completamente. Bueno, en el momento en que el Señor te llama y te trae así, entonces ahí sabrías tú que eres hijo. Entonces, mi amado hermano, lo que afirma el texto es esto: Dios tiene un hijo. Amén.
Y esto es maravilloso, porque entonces lo que el Señor está diciendo, me vuelve otra vez a ayudar a Juan 3:16, dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escucha bien, entonces aquí está ya algo interesante. Nos ha dicho dos cosas. Existe Dios y Dios también tiene un hijo. Eso es maravilloso, ¿no? Pero escucha esto. También nos dice algo. Este Dios que existe, que tiene un hijo, este Dios ama. Eso no te agrada, mi amado hermano, no te llena de gozo, no te dice, va, bendito sea el Señor, porque lo tercero que dice Jesús es que ese Dios ama. Escuche bien, Juan 3:16, me acompaña otra vez ahí en su boca o con su mente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha bien cómo dice, este Dios que existe, tiene un hijo y ese Dios ama. Eso es maravilloso, ¿no? Jesús nos enseña que el Dios que existe ama. De todas las cosas que tú podrías decir sobre Dios, no olvides que Él ama. ¿Por qué? Porque a veces nos asumimos en el riesgo de decir, es que Dios la trae contra mí, que Dios me está haciendo estas cosas, que es que Dios, ¿por qué? Ahora sí, ¿verdad? Me está lloviendo sobre mojado. A mí se me hace que Dios esté enojado conmigo. A mí se me hace, si eres hijo del Señor, no deberías considerar eso. Deberías considerar que Dios te ama. Y amigo que no eres de la fe, que aún todavía no vienes a Cristo, que estás fuera, ¿verdad? De esos vínculos de amor del Padre Celestial para con sus hijos, yo te quiero decir que Dios te ama y ha dado a su Hijo para que tú creas en Él y no te pierdas. Entonces Jesús nos enseña esta verdad y nunca la pierdas tú de vista. Primera de Juan 4:8, me ayuda por favor, dice así el apóstol Juan, que sigue escribiendo el apóstol Juan. Pero primera de Juan 4:8, le voy a pedir que lo encuentra y nos ponemos en pie para leerlo, ¿está bien? Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice el texto. Quien lo tenga, nos ponemos en pie y lo leemos, ¿les parece? Dice así juntos. Primera de Juan 4:8, primer libro de Juan 4:8, espero que sí sea esa o me equivoqué. El que no ama... Ajá, ¿estoy bien? Ah, bueno. Es que oí por ahí a alguien que leyó otra cosa y dije, caray, creo que ya me equivoqué, pero no, ¿verdad? Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios, mire qué maravilloso, amén. Puede tomar su lugar. ¿No te hace sentir maravillosamente amado? ¿No te hace sentir como hinchado de decir, Dios me ama? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Antes, mira. Antes de que hubiera creación, Dios era Dios. Y Dios era también amor. ¿No te parece esto maravilloso? Significa que en la comunión de la Trinidad, antes de que hubiera personas para amar, Dios, ¿qué cosa hacía? Ya amaba. ¿A eso no te parece así maravilloso? Fíjate. El Dios de Alá, bueno, Alá, ese no ama. No tiene a quien amar porque es un Dios solo. Él no tiene a quien amar. Pero el Dios trino, antes de que hubiera personas para amar, Dios ya era amor. Y en esa comunión de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios amaba. Voy a usar el término. Dios amaba a Dios, ¿me explico? Es decir, el Padre amaba al Hijo, al Espíritu, el Espíritu al Padre, están en íntimo amor. Por eso Él sí sabe lo que es amar. ¿Y esto no te parece maravilloso, mi amado hermano? Todo el tiempo mete en tu mente, Dios ama porque Dios es amor y Él me ha amado a mí. A pesar de cómo yo era, a pesar de mi vida, a pesar de que era un enemigo de Él, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice la Escritura. Por eso, mi amado hermano, es importante. Ahora Jesús nos explica más específicamente qué quiere decir con amor. Este amor de Juan 3:16, ¿me ayuda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí lo vamos a dejar, bueno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjese, dice, porque de tal manera amó Dios. Ahora, ¿qué se te antoja? ¿Qué piensas cuando se dice aquí de tal manera?
Mira, 2 litros de amor, ¿no? 100 litros de amor, 1000 litros de amor. No, todo lo que te puedas imaginar del amor, todo ahí está. Bueno, más bien, ¿verdad? No quiere, cuando dice de tal manera, no se refiere a una cantidad de amor, sino una manera de amar. ¿Sí me explico? No habla sobre cantidades, sino maneras de amar. Una manera de amar. No quiere decir Dios amó tanto, sino que amó de esta manera. Escucha, Dios amó de esta manera. De tal manera amó Dios significa Dios amó de esta manera, así, dando a su Hijo. ¿Y cómo? Bueno, tanto amó Dios que dio a quién? A su Hijo unigénito. No dijo, bueno, ahí está un ángel, va. ¿Notas? Si fuera así, como dicen estas sectas, ¿verdad? Que era un ángel, que Dios lo tomó y lo hizo su hijo, ¿verdad? Y lo infundió así como su hijo, entonces no estaría dándonos lo más grande. Estaría dándonos algo inferior a ese grande amor que dice el texto. Pero tanto amó que dio a su hijo unigénito. Y sabemos que esa entrega fue una entrega para que el hijo fuera rechazado, fuera escupido, fuera dejado, fuera vejado, fuera hecho así, despreciado, como dice Isaías, y llevado incluso hasta la muerte. Y lo que hicieron, de hecho, fue matarlo, ¿o no? Ayúdame, Juan 1:11, por favor. Juan 1:11, dice el texto. ¿Me acompaña? Juan 1:11. ¿Lo tiene? Dice así. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa es la forma en que el mundo trató al Hijo unigénito. Ese gran amor que está en Cristo, cuando se humana y viene aquí, entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿notas lo tremendamente grave del asunto? ¿Recuerdan esa parábola, verdad? De aquel terreno, aquellas tierras donde envía, ¿verdad? Y lo hacen cultivar y después el dueño envía a un mensajero y luego envía a otro y al final dice, bueno, para que puedan respetarme, le voy a enviar a mi hijo. Y dijeron, este es el heredero, a ese vámonos a echar y nos quedamos con todo. Bueno, en fin, es que Cristo vino. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo como uno de nosotros. Y nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Lo rechazamos, no queremos con Él nada. No, sí, tú dame todos los beneficios, pero todo lo demás, no. Y entonces la gente es como en aquel tiempo de Jesús, recuerda, va tras Él muchas personas, miles de personas, incluso detrás de Él, porque ustedes me siguen porque les daba de comer o que les he dado de comer, dice el Señor. Y entonces cuando se pone rudo el Señor y les habla fuerte y les habla con fuerza en cuanto a sus motivos, entonces la gente se empieza a ir. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentan con Jesús y ven la dureza también del llamado, la gente no lo puede soportar. Y es por eso que la gente a veces cuando o incluso tú mismo, no sé si al principio, no, pues que Cristo, que recibir, que no, porque entonces ya no voy a andar haciendo esto, ni aquello, ni lo otro, no, pues él me pide andar como de santito, de no haciendo cosas, no, Él te pide que lo ames por sobre todas las cosas. De tal manera entonces que dice ahí la Escritura, que a lo suyo vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. A lo suyo vino y los suyos simplemente no lo recibieron. ¿Y cómo se muestra que no lo recibieron? Bueno, algunos lo ignoraron, otros fueron sus enemigos, algunos, ¿verdad?, queriendo tomarlo ahí con debates, pues, teológicos, y otros simplemente, pero otros gritaron, crucifícalo. Y hoy la gente no grita, crucifícalo, y simplemente, no me interesa, Dios no me interesa. O sea, eso es para los viejitos, para los que están mal de la cabeza, para los que no tienen convicciones, para los que no son pensantes, ¿no? Esos así son como, no sé, como gente rara, ¿no? Que, ay, no esto aquí, no acullá, no, yo no quiero ser como esos. Eso es exactamente lo que hizo el mundo, porque Él vino y no lo reciben.
Y Jesús dijo de todo eso, de él mismo. Juan 17:4, por favor, si me ayuda. Juan 17:4 dice así. ¿Lo tiene? Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso Jesús lo va diciendo, es decir, el Padre lo envió a este mundo, ¿verdad? Para acabar una obra, y esa obra es morir en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra que vino a hacer. ¿Para qué? Para salvarnos de la ira eterna, para salvarnos de la ira de Dios, para que Dios fuera vindicado en su persona por el daño que le habíamos hecho por causa de nuestros pecados, pero lo hace a ese gran tamaño enviando a su Hijo. Así que cuando el Padre dio a su Hijo unigénito, ¿para qué lo dio? Para que muriera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notas que ya estaba destinado para eso. Hace unos días, ¿verdad? Celebramos Navidad, no simplemente por la fecha, porque sabemos que no nació, pero estamos celebrando que Dios envió a su Hijo. Y lo envió con ese propósito. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que cuando el Padre dio a su Hijo unigénito, lo dio para morir. Ese es el amor del Padre. Escucha, ese es el amor del Padre. Es un amor generoso que da su tesoro más preciado, más hermoso, más grande, que es su propio Hijo. Quiero que lo pongas ahí en tu mente. Él, por eso dice, de tal manera amor. Esta es la intensidad, la grandeza de ese amor, que no nos dio otra cosa más grande que su propio Hijo. Y amado, necesitamos meditar en eso, porque fue un amor muy, muy costoso. Un amor muy, pero muy poderoso. Y un amor muy duro y doloroso también. ¿Recuerdas en la cruz del Calvario Jesús diciendo en esa condición, Padre, o Elí, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa separación, por lo menos, ¿verdad? Ahí ha de haber dolido en las entrañas de Jesús, porque estaba experimentando el pecado de todos. Y ese es el gran amor. Esa es la intensidad del amor de Dios para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso necesitamos meditar en eso. Por eso, mi amado hermano, deberías pensar esto. Si Dios me ha amado en esa intensidad, dice la Escritura, si Dios nos ha dado a su Hijo, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y entonces empieza el apóstol Pablo bajo esta situación. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Si ya nos dio a su propio Hijo, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Persecución, angustia, desnudez, hambre. Tú dirás, caray, falta de trabajo, salud. ¿Tú crees que eso te va a separar del amor de Dios? No, porque Él ya nos dio lo más grande, lo supremo, su propio Hijo. Esa es la intensidad con la cual nos amó el Señor. Y todo lo demás, mi amado hermano, nos lo ha dado. Aunque quizá no lo vamos a tener en esta tierra, quizá vas a estar quebrantado de salud, nunca vas a hacer o nunca vas a prosperar económicamente y siempre vas a andar así con poco, ¿verdad? Pero eso qué importa, mi amado hermano, si ya nos dio a su propio Hijo. Por eso, mi amado hermano, debería reflexionar. Este Dios que existe, que tiene un Hijo, ama. Pero fíjate, finalmente, la cuarta cosa que quiero que observes en el texto es esto. Dios ama y ama al mundo. El Dios que existe, que tiene un Hijo y que ama, es aquel que da este amor costoso a un mundo de pecadores que no lo merecen. La manera como se manifiesta su amor no se ve, ¿verdad? Solamente en el valor infinito de lo que da, es decir, de su Hijo, sino la rebeldía de aquellos a quienes se las da. Ese, digamos, es la manera en que manifiesta su amor, que ves el valor de lo que envía. Vuelvo a repetir. Es decir, ese valor infinito del Hijo, también lo puedes ver sobre la rebeldía de aquellos a quienes se los da. Tú le das regalos a quienes amas, ¿no? Y le das el mejor regalo a quien le amas.
Si tienes los recursos, pues, le compras una esclava aquí, ¿verdad? De oro, un colguije aquí de oro y la puedes o lo puedes poner de oro si quieres completo. ¿Por qué? Porque lo amas y le das lo mejor a quien amas. Pero a tu enemigo dale. ¿Sabe qué, mi enemigo? Aquí está esta cadena de oro para usted. ¿Notas? Por eso es la grandeza de ese amor está justamente ahí. Es por eso que Dios dice después, ¿cierto? Ama ¿a quién? A tu prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo, pero ¿a quién? Como Dios también te ha amado a ti. Si Dios te ha amado de tal manera, entonces mi amado hermano ama también de esa misma manera. ¿Notas que por eso Dios puede decirlo? Si nos hubiera enviado algo inferior a eso que Él aprecia así en grandeza, pues entonces cualquier día, bueno, pues ahí le doy a mi enemigo. Si mi enemigo me pide de comer, no le des. Dale de lo que te sobra, dale de lo echado a perder, dale de lo caduco. Él dice, dale de comer. Así como comes, también dáselo a Él. Porque Él sabe lo que significa. Este Dios entonces, que manifiesta su amor, no solamente se ve en el amor, en el valor del Hijo, sino también sobre la rebeldía de aquellos a quienes se los da. Ayúdeme, Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Y le pido por favor que nos pongamos en pie. Romanos capítulo 5, versículo 7 y 8. ¿Lo tiene? Romanos 5, 7 y 8. Vamos a leerlo juntos y observa el texto. Dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Qué cosa? Ya pueden tomar su lugar, hermanos, perdón. ¿Qué cosa? ¿Ya notaron? Tú puedes morir por un justo. No creo que tú morirías por algún culpable. Escucha, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pudiera ser. Pero escucha esto. Mas Dios, ¿qué dice ahí el texto? Muestra su amor. Escucha, muestra la grandeza de su amor en que, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es maravilloso, ¿no crees? ¿No te sientes así como hasta impactado? ¿No te sientes así como decir, ¿cómo? Si yo era un enemigo tremendo de Dios, era un ofensor gravísimo de Dios. A lo mejor tú podrás decir, yo era el peor y mayor grande de los pecadores porque yo hacía esto, pero no necesitas hacer esas cosas tan horrendas que el mundo hace. Pero el simple hecho de ignorar a Dios, el Dios de la creación, y decir, aun cuando yo estaba en esa condición, Él, dice ahí, me mostró su amor. Escucha, mostró su amor proveyéndome a Cristo. Y eso, mi amado hermano, es de otro nivel, de otra concepción para nosotros. Por eso, mi amado hermano, nunca pierdas de vista ese grande amor para contigo. Porque de otra manera, mi amado hermano, lo que va a suceder para ti es que vas a encontrar que Dios te debía algo. Es que Dios me debía. No. Él no debe nada a nadie. Pero como Él ama y la intensidad que ama para sus ofensores es, te proveo esta salvoconducto que es Cristo. Recuerda que antes del texto de Juan 3:16, Jesús compara su propia venida, su obra, con lo que ocurrió en los días de Moisés. ¿Recuerdas? Cuando el pueblo se rebela contra Dios y, bueno, el pueblo dijo, ya estamos hartos de este maná, ya estamos así, empezaron a murmurar de Dios. El resultado de ese pecado fue la plaga esa de serpientes, ¿cierto? Por todo el campamento, no hubo un lugar donde el campamento no tuvo serpientes, ¿no? No vayas a pensar que, estaban por ahí, ya me voy por acá, no. Salían por todas partes, ya, solamente quiero que te imagines eso, ¿no? Por todas partes salían serpientes, levantabas tu ropa y ahí estaba, querías por ahí cocinar y salía por ahí una. Pero escucha esto, el resultado de ese pecado fue esa plaga de serpientes por todo el campamento con gente muriendo por todas partes. Ahora, que una serpiente te pique y sabes que si te pica, te mueres.
gente muriendo. Y dice la Escritura, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que escucha esto. El diseño de amor de Dios para rescatar al pueblo rebelde de perecer fue levantar una serpiente en el asta para que todo lo que el pueblo tuviera que hacer es mirarla con fe y ser libre y ser salvo y vivir. Y luego Jesús dice, versículo 14 y 15 de Juan 3, por favor, si me ayudan y nos ponemos de pie. Juan 3, 14 y 15 dice esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, escucha bien, así es. Escucha bien eso, léelo conmigo, ¿está bien? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tomar tu lugar. ¿Ya notaron? Es necesario. Y escucha bien esto. Para Dios era necesario por causa de que todos estábamos condenados, llevados a la muerte. Porque el pecado a todos nos ha contaminado, nos ha llevado a la perdición. Entonces, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, significa que entregó a su Hijo unigénito a un mundo de rebeldes, que habían sido mordidos por serpientes, es decir, por el pecado, y están por perecer, ya están destinados a la muerte por el pecado, y Él es la única esperanza. La única esperanza, no hay otra cosa, no es la moralidad, no es el Feng Shui, no es absolutamente ninguna otra de las prácticas en un mundo donde hay mucho que pueden decir que puede salvar tu alma. Jesucristo dice, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera entonces que ahí está nuestra esperanza. Él es la esperanza. Si tú ves a Cristo, si solamente lo observas a Él y crees que Él es y puede limpiarte y puede salvarte de la muerte a la cual estás destinada, entonces serás salvo. Y si no, morirás. Esa es la intensidad por la cual Dios amó a este mundo. Y la consecuencia de eso para nosotros esta mañana está poderosamente en la palabra, para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. De tal manera que Dios está amando a todos. Y los ama de esta manera, dándoles a su Hijo, para que si creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios quiere que su Hijo sea levantado ante un mundo de pecadores. De todos los pecados, de todas las clases de pecadores, de todo grado de pecadores, de la misma manera que la serpiente fue levantada en el asta, porque Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo. Y quizá tú digas para ti mismo, bueno, es que pues he llevado este veneno de la serpiente del pecado en mi vida durante muchísimo tiempo. Mire cómo he vivido, mire cómo yo he hecho, y he hecho aquí, he hecho allá, pues a lo mejor no he sido malo, pero véame a mí cómo. Bueno, Dios sabe que eres así. Él es Dios. Y Él sabe todo, absolutamente todo de ti. Y estás, digamos, en peor situación de la que tú piensas que estás. Pero eso no lo detuvo, ¿eh? De hecho, es precisamente la medida de nuestra indignidad, de nuestro pecado, lo que hace que ese amor de Dios busque a su Hijo como el único sacrificio adecuado para nosotros. Así que no mires para ti mismo. No mires tus limitaciones o tus pecados y digas, no, pues yo no puedo, Dios, yo creo que no. No, conmigo Dios no me querrá porque yo he hecho cosas malas. No te mires a ti mismo. Mira al Hijo. Mira el amor de Dios y la promesa de que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Así que mira a Jesús, míralo a Él, cree en Él, porque la gracia del nuevo nacimiento es ver a quién, ver a Cristo exaltado, ver a Cristo ahí, es mirarlo a Él como lo que Él dice que es para nosotros, el que puede salvar nuestras vidas de la muerte y de la condenación eterna, el que nos puede dar vista para ver el reino de los cielos,
Es confiar en que Él es alguien que muere por mí. Es recibirlo como alguien que da su vida por mí. Es atesorarlo como el tesoro más grande que dice que es Él. Es alimentarme de todo lo que dice que Él es alimento para mi vida. Es tomar de Él como Él dice que es agua para mí. Es dejarme guiar como Él dice que es pastor para mí. Es dejarme proteger por Él porque Él dice que lo es. Eso es mirar a Cristo. Eso es confiar en Él. Cuando en tu impotencia dices, ¿qué debo hacer? Jesús dice, apártate la mirada de ti, de lo que eres, y ponla en el Hijo. Ese Hijo que fue levantado en la cruz para morir por ti. Porque la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es darnos vida para que podamos ver a Cristo. Y podamos tomarlo y decir, este es mi tesoro. Esto es para mí. Así que míralo a Él. Mira al Hijo. Cree en Jesús. Y no perecerás. No te perderás eternamente. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo crees para ti? Vamos a ponerlos en pie. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias